Bueno, bienvenidos a todos a nuestro curso de Apocalipsis y estamos haciendo una serie de videos que les van a servir a ustedes en sus grupos o en sus casas como una guía antes o una guía durante los estudios que van a hacer en el libro de Apocalipsis o que vamos a hacer. Entonces, esta es una serie de videos guiados que nos van a ayudar a ustedes y a todos nosotros en los grupos a ver como un comentario inicial antes de cada estudio. Recuerden que son 7 estudios que vamos a hacer y para que sepan, están basados estos estudios en este libro que se llama No tengan miedo, de Jorge Atienza y Ciel Machado. Es un libro ya de casi 25 años y ellos en su libro hacen una serie de 7 temas que son los que nos van a guiar a hacer las 7 semanas o los 7 estudios que vamos a tener en Apocalipsis. Entonces, este video que estamos haciendo acá y que van a ver es un video introductorio. Es un video donde voy a hacer como un comentario general del libro antes del primer estudio. Entonces, bueno, algunas cosas que creo que son importantes y que son necesarias para nosotros comenzar y establecer antes de pues ya estar en nuestros grupos. Como hemos hablado, el libro de Apocalipsis significa, o la palabra Apocalipsis significa básicamente revelación. Y hay muchos Apocalipsis en la Biblia, porque la palabra es realmente revelación. De hecho, en inglés la palabra es revelation, que es esa, revelación. Entonces, Apocalipsis no es un código profético secreto, no es, como hemos mencionado, no es un Nostradamus bíblico. El que lee e interprete el libro de Apocalipsis de esa manera está equivocado, porque Apocalipsis más bien es una perspectiva celestial de una situación terrenal. Entonces, el libro de Apocalipsis combina 3 géneros literarios. Combina la literatura profética que aparece en la Biblia, eso está en Daniel. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de eso: Daniel, Ezequiel, Isaías tiene algunos capítulos de literatura profética. El segundo, digamos, forma de literatura es las cartas, una carta enviada a la iglesia. Y el tercer género literario es la pastoral, es el cuidado de la iglesia. Entonces, en su libro Leer Apocalipsis de manera responsable, Michael Gorman dice que la forma correcta de ver el Apocalipsis es como una lente para ver el mundo que es aplicable a todas las generaciones. Y él menciona dentro de su libro algunas cosas o algunas formas de cómo se puede leer y se puede entender Apocalipsis. Pero quiero simplemente verlo o mencionar una. O hay muchas maneras en cómo la gente ha leído Apocalipsis o lee Apocalipsis. Entonces, algunos dicen es algo que es un libro que nos habla de lo que va a pasar en el futuro. Otros dicen, no, es algo de lo que ya pasó. Otros dicen, no, es algo que no ha sucedido o está sucediendo y apenas va a suceder. Pero él dice que leer Apocalipsis se debe leer desde una perspectiva pastoral y profética. Y esto significa que esta visión o esta forma de leer la Biblia así considera que el texto, o sea, Apocalipsis, está anclado en el pasado, pero destinado a hablar a todas las generaciones de lectores. Las imágenes se consideran un desafío, pero a la vez un consuelo para la iglesia, ya que nos muestran una perspectiva celestial de los acontecimientos de nuestro mundo a lo largo del tiempo. Entonces, al leer Apocalipsis, mucha gente tiene, o al interpretar Apocalipsis más bien, mucha gente tiene dos extremos. Uno es tenerle mucho miedo y temor a Apocalipsis y no leerlo porque eso genera mucho miedo. O el otro es un irrespeto y es leerlo de cualquier manera sin entender algunas claves importantes para entender este tipo de literatura. Entonces, en términos generales, el libro de Apocalipsis
Es un libro sobre esperanza, sobre la alegría del pueblo y la adoración. O sea, muestra a Cristo como el gran yo soy, el alfa y la omega. Miremos un momentico entonces quién es el autor del libro de Apocalipsis. El mismo libro dice que es Juan. Entonces, estamos hablando de un Juan que dice que es de Patmos, pastor de 7 congregaciones o que conocía 7 congregaciones en Asia Menor. Y esto es muy importante porque digamos que en la tradición cristiana, desde, digamos, el primer siglo hasta el tercero, se le atribuyó el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Eh, las mismas, el cuarto evangelio más las cartas juaninas, y eso ha sido, digamos, que o fue la tradición de la iglesia, pero digamos que uno podría considerar y podemos decir fue Juan, eh, el discípulo, el apóstol, quien lo escribió, pero el libro tiene algunas cosas que son al menos importantes de considerar. La primera es que Juan es un nombre muy común, o era un nombre muy común, entonces era muy normal que en esa época se usaran esos nombres como una especie de seudónimos, donde alguien escribía y decía, yo me llamo Juan o soy tal Juan, y quedaba así. Entonces, al mirar la carta, hay varias cosas que son interesantes y hay algunas diferencias entre la escritura corroborada, digamos, de Juan en el cuarto evangelio y de algunas de las cartas juaninas. Por ejemplo, eh, hay diferencias de pensamiento. Juan, el apóstol usa mucho digamos, las comparaciones o las referencias como cruzadas, pero aquí Juan no lo usa. Otro tema es el lenguaje y el estilo con los escritos juaninos. Entonces, por ejemplo, el griego de Apocalipsis es notablemente inferior al griego del Evangelio escrito por Juan. Entonces, pues hay muchas teorías frente a eso. Alguien puede decir, pues de pronto él sí lo escribió, pero luego un editor pulió y cuadró el lenguaje diferente. Una otra cosa que hay que considerar acá es la fecha del libro. Estamos hablando más o menos que, o sea, los comentaristas hablan de que el libro de Apocalipsis tuvo que haber sido escrito más, por algunas referencias que el libro da, más o menos escrito en el año 95 después de Cristo. Si esto es así, que es, digamos, la fecha más probable del libro, el apóstol, digamos aquí, el apóstol Juan, tendría que haber tenido más de 90 años. Entonces, eso hace que sea un poco improbable que sea el apóstol Juan. Pero independientemente de cuál Juan sea, lo que podemos decir es que era Juan de Patmos, y esto para nosotros es suficiente, digámoslo así, para decir es esto. Entonces, esto es algo que es interesante porque, digamos, la tradición siempre ha dicho, fue Juan el apóstol, pero al revisar el lenguaje, el estilo y también la fecha, se puede deducir que de pronto es un Juan, otro pastor, Juan de Patmos o del área del Asia Menor, el que escribió y el que recibió esta visión del Señor. Entonces, esto es un escrito que está, si estamos hablando y si establecemos que fue escrito más o menos en el año 95 después de Cristo, entonces estamos hablando de que el emperador era Domiciano en esa época. Y hay, digamos, el contexto social del libro es una brecha muy grande entre ricos y pobres. Y esto es interesante porque el libro habla mucho acerca de esto, acerca del tema económico. Digamos que se centra mucho en esa parte del tema económico y le está hablando a una provincia de Asia Menor que es una provincia muy próspera. Entonces, no sé, digamos que un otro tema que ha sido muy tradicional en la iglesia es pensar que el libro de Apocalipsis fue escrito en una iglesia que estaba sufriendo y perseguida. Y si habían pasado una persecución en el año 64 más o menos con Nerón y donde murieron seguramente Pablo y muchos apóstoles, Pedro, pero aquí ya estamos hablando de 30 años después, donde, digamos, esta área de Asia Menor estaba experimentando una prosperidad económica muy fuerte.
Entonces, esto es algo que es importante establecer y hay referencias, por ejemplo, a un grupo de los Nicolaitas, que es probable que ustedes lo van a ver, los Nicolaitas es un grupo que como que se alía, se une al imperio o al culto imperial para estar tranquilos y no sufrir. Entonces, el contexto sociocultural de Apocalipsis es una iglesia, una congregación dividida, débil y mucha de ella confundida. Entonces, Juan, ya dijimos, puede ser el apóstol Juan o Juan, el pastor de Patmos, no escribió Apocalipsis para informarles a ellos o a nosotros sobre el futuro, sino para responder a los desafíos y a las realidades pastorales de ese momento, pero también de nuestros momentos, y sobre todo para llamar a la iglesia a un discipulado radical. Y esto es muy, muy importante. Nosotros hablamos de al menos tres claves o elementos claves para leer el libro de Apocalipsis y entender esto. Lo primero es que el libro tiene algo que se llama la imaginación o está escrito dentro del género de literatura apocalíptica que usa la imaginación poética. Entonces, esto es para darnos una perspectiva celestial de nuestras situaciones terrenales. Y esto no solamente ocurre acá en Apocalipsis, como les decía, ocurre en el Antiguo Testamento, en libros como Ezequiel, como Daniel, en donde la literatura apocalíptica revela un mundo en el que el cielo y la tierra se superponen y donde los personajes de la Biblia experimentan esas visiones apocalípticas donde pueden ver, digamos, el trono o otros, digámoslo así, otras dimensiones que no se ven desde el punto de vista terrenal. Entonces, hay una visión, digamos, mucho más amplia de imaginación y de cómo es ese lugar donde Dios habita, que es el cielo, que es la presencia de Dios. Y ahí es donde los autores usaron la imaginación poética para tratar de explicar esas realidades, porque no es que sean mentiras, pero son otras realidades, otras dimensiones que, digamos, el ser humano no entiende o no es claro. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene algo que se llaman la imaginación poética, pero también tiene algo que está, para leer Apocalipsis hay que entender que usa simbolismos. Y estos son imágenes, números y símbolos como metáforas o analogías. Entonces, por ejemplo, y no es solamente Apocalipsis, sino la Biblia tiene una serie de números que son importantes o que son reiterativos en la Biblia. El número 7, por ejemplo, que significa la perfección. El número 12, que son, digamos, el trazo del pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles. El número 40, que significaba mucho tiempo o gran cantidad de tiempo. Los símbolos en la Biblia son muy importantes. Uno de los símbolos que para mí es clave, importante, que es un símbolo sagrado es la comunión, el partimiento del pan y, y la copa que representan la sangre. Eso es un símbolo muy importante en la Biblia. Bueno, y muchos otros símbolos. La Biblia tiene, por ejemplo, uno que es el cuadrado perfecto. En el templo, el lugar santísimo era un cuadrado perfecto y simbolizaba que ahí estaba la presencia de Dios. Luego Ezequiel, en una visión que tiene apocalíptica, digamos, de revelación hacia el futuro, ve una ciudad o un templo grandísimo y totalmente cuadrado. O sea, esa idea de en ese cuadrado habita la presencia de Dios. Y si ustedes ven, van a leer Apocalipsis 21 y 22, la ciudad, la Nueva Jerusalén es una ciudad cuadrada. Juan la pone así, entonces es porque ahí habita la presencia de Dios. Entonces, digamos que esos son los símbolos y las imágenes que usa el libro de Apocalipsis. Se tiene que leer entendiendo esos símbolos. Y lo otro son los patrones bíblicos. El libro de Apocalipsis es la culminación de todos los patrones de diseño de la Biblia hebrea. Entonces, esos patrones de diseño que muestran conceptos que para ellos eran referencias que podían entender. Esto se los pongo en un ejemplo. En la Biblia, desde el Génesis, se muestra el agua
el mar como caos. El mar es caos, el agua es caos. Por eso dice que el Espíritu habitaba sobre las aguas y todo estaba desordenado y vacío, era caos. Y cuando el Señor habló, todo empezó a tomar forma. Cuando Jesús está con sus discípulos en la barca y se levanta la gran tormenta y el agua otra vez caos, y Jesús habla al agua, ellos quedan sorprendidos no por el milagro, sino porque para ellos, en su concepto del agua es caos y el único que puede quitar el caos es Dios. Y Jesús se para y con su voz calma el mar. Entonces, esas son referencias y símbolos, patrones bíblicos que hay en la Biblia y que culminan acá con el libro de Apocalipsis. Unos patrones que se repiten y que esto es muy interesante porque para los lectores del primer siglo, como para los judíos y los que habían crecido en esa cultura, esos patrones o esas referencias, esos símbolos, esa imaginación que habían leído en Daniel o en otros libros, no era algo extraño, no eran unas imágenes inventadas de alguna manera. Ellos conocían y de alguna manera entendían esas referencias. Entonces, es muy interesante y muy importante entender esto porque al leer Apocalipsis entonces o le tenemos mucho temor porque esas referencias, esos símbolos nos producen temor. Un dragón de 10 cabezas, una bestia con coronas, un poco de cosas, o nos producen mucho o lo interpretamos a nuestro antojo y decimos, ah, este es tal, esto es tal. Entonces, es muy importante entender este tipo de referencias, este tipo de conceptos. Si el libro de Apocalipsis se estudia con un respeto correcto, con una buena interpretación, entendiendo esto que hemos hablado, es un libro bello, lleno de esperanza, de alegría y de un llamado a un discipulado profundo y radical para la iglesia. Uno de los grandes teólogos, Jacques Ellul, en su libro, de hecho lo mencionan acá Jorge Atienza y Ciel Machado, dice que si se pudiera resumir el libro de Apocalipsis en una frase sería, no tengan miedo. Y es muy interesante porque él resume el libro de Apocalipsis con eso. Es un libro que llama a la iglesia a no tener miedo a pesar de lo que viene. Y leyendo el libro uno se da cuenta que Juan, al ver todas esas imágenes y todas esas cosas, él no se atemoriza, pero sí se atemoriza cuando ve al Señor. Dice que cuando vio a Jesús, él tuvo miedo y ahí es donde el Señor le dice, no tengas miedo. Entonces, este es un video para introducirnos al libro de Apocalipsis. Entender entonces que vamos a hacer 7 estudios en el libro, ya que el 7 es un número importante en el libro. En el primer estudio vamos a hablar de la revelación de Jesucristo, el segundo estudio, una iglesia sana, el tercero, un soplo del Espíritu, el cuarto, la iglesia y la historia, el quinto, el Cristo y el anticristo, el sexto, Babilonia, la ramera, y el séptimo, el cielo nuevo y la tierra nueva. Vamos a guiarnos a través de estos 7 estudios, estudiando los libros, y en cada uno de estos estudios vamos a leer, la idea es que en sus grupos, ustedes, en cada estudio lean uno de esos capítulos. Por ejemplo, la revelación de Jesucristo va a ser el capítulo 1, entonces la idea es que lo leamos antes de llegar al grupo o de hacer el estudio, o que lo hagan o lo leamos en el mismo estudio. Y al segundo estudio, que es la iglesia sana, la idea es que las personas todos ustedes lean el capítulo 2 y 3. Al tercero, que llegamos al soplo del Espíritu, hayamos leído el capítulo 4 y 7, y así hasta terminar los 22 capítulos de Apocalipsis. Entonces, este es una introducción al libro de Apocalipsis, a este estudio que vamos a desarrollar durante 7 estudios, y la idea es que podamos disfrutar mucho el libro de Apocalipsis. Seguramente van a surgir muchas preguntas, muchas dudas, que la idea es que las podamos compartir en sus grupos, con sus líderes, conmigo, y, y bueno, que podamos estudiar este hermoso libro. Que las imágenes, que los símbolos, de pronto no vamos a entender todo, pero sí vamos a tener un poco más de claridad frente a qué significan cada una de esas cosas y que disfrutemos mucho la palabra del Señor. Así que el Señor los bendiga y que disfruten mucho este estudio. Bendiciones.